Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar a SIS Plus. Vamos a ingresar al módulo de contabilidad y vamos a ver entonces cómo vamos a ingresar esas notas a los estados financieros. Entonces vamos a irnos específicamente al menú de informes, estados financieros, generales, y vamos a entrar a la opción de notas a los estados financieros. Aquí yo puedo ingresar entonces tantas notas como necesite. Lo que tengo que tener presente es que va a haber unas notas generales que van a estar disponibles en cualquier periodo que yo vaya a generar los informes. Y esas notas generales entonces tienen una particularidad, y es que las debo definir en el periodo 0. Es decir, cuando yo creo una nota nueva, siempre se me pregunta el periodo. Entonces yo me voy, digamos en este caso, hasta el 2015, y ahí voy a encontrar un periodo 0, que es como si fuera un periodo contable adicional. En ese periodo es donde voy a grabar cada una de las notas a los estados financieros que quiero que estén disponibles independiente del periodo en el que quiero generar la información. Esas notas entonces van a tener una numeración automática que va a generar el programa, van a tener un título, que es tal cual como yo quiero que aparezcan luego en los estados financieros, y un texto en el que yo puedo utilizar negrillas, subrayados, itálicas, alineaciones de texto, cambiar el tipo de letra, etc. Entonces el objetivo es que esto quede listo tal como yo quiero que quede impreso a la hora de generar mis estados financieros. Entonces aquí tengo unos ejemplos de la información general, de las bases de elaboración. Es decir, que estamos regidos por el decreto 2649 actualmente, que las cifras van en pesos colombianos en este caso. Y aquí iría entonces la redacción de las políticas. Aquí lo que hice fue montar el mismo ejemplo que teníamos en la presentación. Entonces fíjense que yo puedo conservar negrillas, saltos de texto, alineaciones, etcétera, para que esto cuando yo lo imprima, pues me quede exactamente igual en el informe. Entonces vuelvo y repito, lo importante es que queden grabadas con el periodo 0, porque de esa forma garantizo que van a salir en cualquier estado financiero independiente del periodo en el que lo genere. Estas mismas notas son las que vamos a utilizar para hacer aclaraciones específicas ya para una partida. Entonces, por ejemplo, si al 31 de diciembre del 2015 yo tengo que aclarar un valor de cartera, un valor de un activo fijo, etcétera, pues ahí también voy a utilizar esta misma opción, solo que ahora adicionalmente sí le voy a colocar el periodo en el que la voy a reflejar, la cuenta específica para la que aplica esa definición. Aquí le digo entonces esto es propiedad, planta y equipo, qué sé yo. Y ahí sí puedo entonces aclarar lo que sea necesario. Entonces yo puedo decir acá que el valor refleja la venta de un activo, etcétera, 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 etcétera. Es decir, lo que yo quiera dejar plasmado ahí en ese balance, que puede ser incluso el balance de situación financiera de apertura. Es decir, si yo coloco estas notas en enero del 2015, pues ahí podría justificar cualquier diferencia o cualquier valor, digamos, que haya cambiado por efecto de aplicación de las normas. Aquí podría copiar el texto completo de una excepción, que de acuerdo a la excepción tal, de la sección 35, era ni para pymes, entonces nos acogemos a tal cosa. Todo eso puede quedar aquí plasmado. Ahora, ¿cómo se va a ver eso ya cuando genere mis estados de resultados? Entonces, cuando genere mis estados de resultados, tengo la posibilidad de decirle que incluya las notas a los estados financieros, sea en el balance, o sea en el estado de resultados de situación financiera, o sea en el estado de resultados. Entonces, si le doy esa posibilidad y los pido, digamos aquí en este caso para el 2015, pues voy a poder tener la posibilidad de mirarlo, la impresión como tal de esas notas. Entonces aquí inicialmente me va a salir mi estado de resultados, y por ejemplo en el balance, entonces vamos a poder generar o mi estado de situación financiera, y adicional entonces la posibilidad de generar las notas a los estados financieros. Entonces desde que lo pida en el año 2015 y le diga que me incluya las notas a los estados financieros, entonces voy a poder obtener, aparte del informe como tal, la impresión como tal de esas notas a los estados financieros. Entonces fíjense que se conserva el tipo de letra, las negrillas, los espaciados que le haya colocado.
las notas van a aparecer con la numeración interna del programa, por tanto es importante alimentarlas en orden cuando van a quedar de esa forma general. Cuando ya están asociadas a una cuenta, obviamente van a quedar en el orden del llamado que se haga en el balance o en el estado de resultados. Listo, entonces de esa forma vamos a registrar entonces todas las notas de los estados financieros, incluyendo la redacción final de las políticas contables. Obviamente ustedes pueden trabajar en Word o en cualquier otra herramienta para hacer el trabajo de la redacción de las normas, pero digamos lo que vamos a subir a SysPlus es el resultado final, la redacción final de esas políticas contables. ¿Listo? Entonces ese va a ser el primer paso en SysPlus. O sea, el primer paso en la práctica es hacer un plan de trabajo, capacitarse, poner en conocimiento, construir un equipo de trabajo y al final de ese, bueno, no al final, un tiempo después de haber estado trabajando vamos a redactar unas políticas y ese es el primer resultado de ese plan de trabajo que vamos a plasmar en SysPlus. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar a SysPlus. Vamos a ingresar al módulo de contabilidad y vamos a ver entonces cómo vamos a ingresar esas notas a los estados financieros. Entonces vamos a irnos específicamente al menú de informes, estados financieros, generales y vamos a entrar a la opción de notas a los estados financieros. Aquí yo puedo ingresar entonces tantas notas como necesite. Lo que tengo que tener presente es que va a haber unas notas generales que van a estar disponibles en cualquier periodo que yo vaya a generar los informes. Y esas notas generales entonces tienen una particularidad y es que las debo definir en el periodo 0. Es decir, cuando yo creo una nota nueva, siempre se me pregunta el periodo, entonces yo me voy, digamos en este caso hasta el 2015, y ahí voy a encontrar un periodo 0, que es como si fuera un periodo contable adicional. En ese periodo es donde voy a grabar cada una de las notas a los estados financieros que quiero que estén disponibles independiente del periodo en el que quiero generar la información. Esas notas entonces van a tener una numeración automática que va a generar el programa, van a tener un título que es tal cual como yo quiero que aparezcan luego en los estados financieros y un texto en el que yo puedo utilizar negrillas, subrayados, itálicas, alineaciones de texto, cambiar el tipo de letra, etc. Entonces el objetivo es que esto quede listo tal como yo quiero que quede impreso a la hora de generar mis estados financieros. Entonces aquí tengo unos ejemplos de la información general, de las bases de elaboración, es decir que estamos regidos por el decreto 2649 actualmente, que las cifras van en pesos colombianos en este caso. Y aquí iría entonces la redacción de las políticas. Aquí lo que hice fue montar el mismo ejemplo que teníamos en la presentación. Entonces fíjense que yo puedo conservar negrillas, saltos de texto, alineaciones, etcétera, para que esto cuando yo lo imprima, pues me quede exactamente igual en el informe. Entonces vuelvo y repito, lo importante es que queden grabadas con el periodo 0, porque de esa forma garantizo que van a salir en cualquier estado financiero independiente del periodo en el que lo genere. Estas mismas notas son las que vamos a utilizar para hacer aclaraciones específicas ya para una partida. Entonces, por ejemplo, si al 31 de diciembre del 2015 yo tengo que aclarar un valor de cartera, un valor de un activo fijo, etcétera, pues ahí también voy a utilizar esta misma opción, solo que ahora adicionalmente sí le voy a colocar el periodo en el que la voy a reflejar, la cuenta específica para la que aplica esa definición. Aquí le digo entonces esto es propiedad, planta y equipo, qué sé yo. Y ahí sí puedo entonces aclarar lo que sea necesario. Entonces yo puedo decir acá que el valor refleja la venta de un activo, etcétera, 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 etcétera. Es decir, lo que yo quiera dejar plasmado ahí en ese balance, que puede ser incluso el balance de situación financiera de apertura. Es decir, si yo coloco estas notas en enero del 2015, pues ahí podría justificar cualquier diferencia o cualquier valor, digamos, que haya cambiado por efecto de aplicación de las normas. Aquí podría copiar el texto completo de una excepción, que de acuerdo a la excepción tal, de la sección 35 de la NI para pymes, entonces nos acogemos a tal cosa. Todo eso puede quedar aquí plasmado. Ahora, ¿cómo se va a ver eso ya cuando genere mis estados de resultados? Entonces, cuando genere mis estados de resultados, tengo la posibilidad de decirle que incluya las notas a los estados financieros,
sea en el balance, o sea en el estado de resultados de situación financiera, o sea en el estado de resultados. Entonces, si le doy esa posibilidad y los pido, digamos aquí en este caso para el 2015, pues voy a poder tener la posibilidad de mirarlo, la impresión como tal de esas notas. Entonces aquí inicialmente me va a salir mi estado de resultados y por ejemplo en el balance, entonces vamos a poder generar o mi estado de situación financiera y adicional entonces la posibilidad de generar las notas a los estados financieros. Entonces desde que lo pida en el año 2015 y le diga que me incluya las notas a los estados financieros, entonces voy a poder obtener, aparte del informe como tal, la impresión como tal de esas notas a los estados financieros. Entonces fíjense que se conserva el tipo de letra, las negrillas, los espaciados que le haya colocado. Las notas van a aparecer con la numeración interna del programa, por tanto es importante alimentarlas en orden cuando van a quedar de esa forma general. Cuando ya están asociadas a una cuenta, obviamente van a quedar en el orden del llamado que se haga en el balance o en el estado de resultados. Listo, entonces de esa forma vamos a registrar entonces todas las notas de los estados financieros, incluyendo la redacción final de las políticas contables. Obviamente ustedes pueden trabajar en Word o en cualquier otra herramienta para hacer el trabajo de la redacción de las normas, pero digamos lo que vamos a subir a SysPlus es el resultado final, la redacción final de esas políticas contables. ¿Listo? Entonces ese va a ser el primer paso en SysPlus. O sea, el primer paso en la práctica es hacer un plan de trabajo, capacitarse, poner en conocimiento, construir un equipo de trabajo y al final de ese, bueno, no al final, un tiempo después de haber estado trabajando, vamos a redactar unas políticas y ese es el primer resultado de ese plan de trabajo que vamos a plasmar en SysPlus.